nombre es Aurelia Vargas. A mis 65 años he aprendido que la paz no es un destino, sino un jardín que se cuida todos los días. Y mi jardín, aquí en mi casa de Valle de Bravo, era mi santuario. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda, un perfume que ninguna casa de fragancias parisina podría jamás embotellar. Cada mañana me sentaba en la terraza de cantera rodeada de bugambilias fucsias y helechos frondosos y sostenía entre mis manos la misma taza de talavera que había sido el primer pequeño lujo que mi difunto esposo, Javier, y yo nos permitimos hace más de 40 años. La superficie azul y blanca, ligeramente agrietada por el tiempo, aún se sentía cálida y familiar. Un ancla en el mar a veces turbulento de mis recuerdos. Era en esa quietud, con el sol de la mañana filtrándose entre las hojas, que encontraba mi centro. Pero esa mañana la paz se hizo añicos. Mi teléfono, silencioso sobre la mesa de madera rústica, vibró. Era un mensaje de mi única hija, Renata. Mi corazón siempre daba un vuelco con su nombre, una mezcla de amor inmenso y una punzada de preocupación que nunca desaparecía del todo. Deslicé el dedo por la pantalla, una sonrisa anticipada en mis labios. Quizás era una foto de su última prueba de vestido o una pregunta sobre las flores. Lo que leí, sin embargo, congeló la sangre en mis venas. Mamá, los Montemayor y yo creemos que sería mejor para el ambiente si no vienes a la boda. Es por la imagen. Espero que entiendas. Leí el mensaje una vez, luego otra y una tercera. Las palabras no cambiaban. Mejor para el ambiente, por la imagen. La taza de talavera tembló violentamente en mi mano, el líquido ámbar del té de manzanilla amenazando con derramarse sobre la mesa. El sonido de mi propia respiración se volvió agudo en mis oídos. Era como si el suelo bajo mis pies, esa tierra sólida que había cultivado con tanto esmero, se hubiera convertido de repente en arena movediza. Cada palabra era una pala que cavaba un abismo entre nosotras. Un abismo que, en el fondo, yo sabía que había estado formándose durante años, silenciosamente, grieta a grieta. Un monólogo amargo, una voz que había intentado silenciar durante mucho tiempo, surgió desde lo más profundo de mi ser. Durante años, Renata, te di todo lo que el dinero podía comprar para compensar mi ausencia. Las horas interminables que pasé construyendo un imperio para ti, para que nunca te faltara nada. Te di coches, viajes, un apartamento de lujo en Polanco. Te di dinero, sí, pero en el proceso me robaste el respeto. La culpa, esa vieja compañera de la maternidad, me apuñaló con fuerza. La culpa por las juntas directivas que me perdí de tus festivales escolares, por las llamadas de negocios que interrumpieron nuestras cenas. Había intentado llenar esos vacíos con cosas materiales, y ahora esas mismas cosas se usaban para justificar mi exilio. Mi imagen no encajaba. La imagen de la madre que se hizo a sí misma desde un pequeño puesto de comida en Pátzcuaro, la viuda que llevaba el peso de un conglomerado hotelero sobre sus hombros, esa imagen era inconveniente, rústica, una mancha en el lienzo perfectamente curado de su nueva vida con los Montemayor. La taza finalmente se detuvo, pero el temblor se había trasladado a mi alma. La paz se había ido, y en su lugar había un silencio frío y cortante. El zumbido agudo en mis oídos fue interrumpido por otro sonido, la melodía profesional y discreta de mi línea de trabajo. El nombre Elena, asistente, brilló en la pantalla. Elena, mi mano derecha, una joven brillante y ferozmente leal que conocía el funcionamiento de Hoteles Alma mejor que nadie, aparte de mí. Por un instante consideré ignorar la llamada, dejar que el mundo de los negocios se desvaneciera junto con mi jardín destrozado.
Pero entonces una claridad helada se apoderó de mí. No era ira, no todavía. Era algo más primitivo, un instinto de supervivencia, el mismo que me había guiado cuando Javier murió y tuve que enfrentarme a un consejo de administración lleno de hombres que esperaban verme caer. Respondí. La voz de Elena era nítida y eficiente, como siempre. Buenos días, señora Aurelia. Solo para confirmar la agenda de la reunión de mañana con los inversionistas de Riviera Maya. Y... La interrumpí. Mi voz, cuando salió, me sorprendió a mí misma. Era baja, controlada, desprovista de cualquier emoción. Era la voz que usaba para cerrar tratos multimillonarios, la voz que no admitía réplicas. Elena, cancela la agenda de mañana. Tenemos una nueva prioridad. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Elena era experta en leer mi tono, y este era uno que rara vez empleaba. ¿Ocurre algo, señora? Ocurre que necesito que canceles inmediatamente cada reservación, contrato y servicio relacionado con la boda de mi hija, Renata Vargas, en el Hotel Alma de San Miguel de Allende. Hice una pausa, dejando que el peso de la orden se asentara. Todos, sin excepción. El silencio de Elena fue elocuente. Podía imaginarla en su impecable oficina en Santa Fe, con la pluma detenida sobre su agenda, su mente procesando la magnitud de lo que le estaba pidiendo. La boda de Renata no era un evento cualquiera, era la boda del año en el círculo social de la Ciudad de México. Habíamos bloqueado el hotel insignia de la cadena, una joya colonial restaurada que era el orgullo de mi imperio. Cientos de invitados, contratos con los proveedores más exclusivos del país, una cobertura mediática ya asegurada. Era un monstruo logístico y financiero. Señora Aurelia, con todo respeto, la boda es en 3 semanas. Las penalizaciones por cancelación serán astronómicas. ¿Y el daño a la reputación? El único daño a la reputación que me preocupa en este momento es el mío, Elena. Y ya ha sido hecho. Mi voz no flaqueó. La imagen de las palabras de Renata en la pantalla del teléfono ardía detrás de mis ojos. Por la imagen. Hazlo, y no quiero que quede ni un solo cabo suelto. El florista, el catering, la orquesta, las suites de los invitados, absolutamente todo. Elena, siempre la profesional, pareció recuperarse. Su tono cambió, volviéndose puramente ejecutivo. Entendido, señora. ¿Hay algún protocolo especial que deba seguir? ¿Alguna declaración oficial? No, ninguna declaración. Solo cancelaciones contractuales. Si alguien pregunta, la razón es circunstancias imprevistas por parte de la propiedad. Miré hacia mi jardín, hacia una enredadera de bugambillas que luchaba por trepar un muro de piedra. Javier siempre decía que las plantas más fuertes eran las que sabían cuándo dejar de crecer en una dirección y buscar la luz en otra. Ah, y Elena, añadí, como un pensamiento de última hora. Cierra el hotel ese fin de semana si es necesario. Decláralo en mantenimiento de emergencia. No habrá ninguna boda en mi propiedad. Entendido, respondió Elena, su voz ahora un eco de mi propia determinación. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. El sol de la mañana se sentía de repente lejano y sin calor. No sentía triunfo, ni siquiera satisfacción, solo un vacío inmenso y una resolución dura como el diamante. Habían borrado mi nombre de la lista de invitados. Yo borraría el evento del mapa. La decisión, una vez tomada, abrió una compuerta en mi memoria. Los recuerdos, esas pequeñas humillaciones y desprecios que había barrido bajo la alfombra de la negación durante meses, ahora emergían con una claridad dolorosa.
El primero y más vívido fue el de la cena de presentación oficial, celebrada 6 meses atrás en un restaurante absurdamente caro en Las Lomas, uno de esos lugares donde los menús no tienen precios y el silencio entre los comensales vale más que el oro. Había pasado una semana eligiendo mi atuendo, no por vanidad, sino por estrategia. Sabía que estaba entrando en territorio enemigo. Los Montemayor de San Pedro Garza García no eran simplemente ricos, eran de abolengo. Su fortuna no provenía de décadas de trabajo incansable, sino de generaciones de herencias, conexiones y un sutil desdén por cualquiera que no hubiera nacido con su apellido. Finalmente, me decidí por un traje de lino color marfil, de corte impecable, y un solo accesorio, un broche de plata hecho a mano por un artesano de Taxco, una pieza única con incrustaciones de lapislázuli que representaba a una mujer mirando a la luna. Era mi manera de llevar mis raíces, mi historia conmigo. Isadora Montemayor, la matriarca, me escrutó de pies a cabeza en el momento en que entré. Era una mujer alta y delgada, con el tipo de elegancia que solo se consigue a través de una vida sin preocupaciones financieras y un cirujano plástico de confianza. Sus ojos, fríos como el mármol, se detuvieron en mi broche. Una sonrisa delgada, casi imperceptible, curvó sus labios perfectamente delineados. «Aurelia, querida», dijo. Su voz era un susurro meloso. ¡Qué pieza tan interesante! Muy artesanal. Interesante, artesanal. En su vocabulario eran sinónimos de barato, común, fuera de lugar. Fue el primer disparo, y lo recibí en silencio, con una sonrisa cortés que no llegó a mis ojos. Mi hija, Renata, de pie junto a su prometido, Adrián, se sonrojó violentamente. Pude ver la vergüenza en su rostro, la súplica en sus ojos para que yo no dijera nada, para que simplemente lo aceptara. Y lo hice, por ella. La cena fue una tortura exquisita. Federico Montemayor, el patriarca, un hombre corpulento con la autocomplacencia de quien nunca ha recibido un no por respuesta, habló sin cesar de sus viñedos en la Toscana y de su última adquisición, un yate anclado en Mónaco. Isadora, por su parte, interrogó sutilmente a Renata sobre los planes para la boda, descartando cada una de sus ideas con un gesto de la mano. «Oh no, querida, las calas son tan de funeral. Necesitamos peonías, importadas de Holanda, por supuesto». Intenté participar, hablando del nuevo proyecto de hotel boutique ecológico que estábamos desarrollando en la costa de Oaxaca. Federico me miró con condescendencia. «Ah, sí, el turismo, un negocio volátil, ¿no es así? Nosotros preferimos las inversiones seguras, bienes raíces, arte». Cada palabra era una barrera, cada frase un recordatorio de que yo no pertenecía. Adrián, el prometido, un joven apuesto pero con la columna vertebral de un flan, intentó en una ocasión tender un puente. «Mi padre, Adrián, admira mucho lo que usted y su esposo construyeron. Dice que es una verdadera historia de éxito mexicana». Isadora lo fulminó con la mirada, un destello gélido que lo silenció al instante. El mensaje era claro: no se elogia al servicio. Y Renata, mi Renata, se sentó allí, asintiendo, sonriendo, encogiéndose en su asiento cada vez que su madre era el blanco de una pulla velada. No me defendió, no validó mi experiencia, simplemente existió en ese espacio intermedio, paralizada por el deseo de complacer a sus futuros suegros y la vergüenza de su propio origen. Esa noche, mientras conducía de regreso a Valle de Bravo, la soledad era un pasajero pesado en el asiento de al lado.
No era la riqueza lo que me separaba de ellos, era el alma. Ellos coleccionaban cosas, yo construía sueños. Y me di cuenta, con un dolor sordo en el pecho, de que mi hija había decidido qué bando elegir. El siguiente recuerdo que me asaltó fue el de la fiesta de compromiso, un evento deslumbrante en el jardín de la mansión de los Montemayor. Cientos de invitados vestidos con las últimas tendencias de la moda europea, champán fluyendo como agua y una orquesta de cuerdas tocando discretamente en un rincón. Era un espectáculo de opulencia calculada, cada detalle diseñado para impresionar. Y en medio de todo, yo me sentía como una nota discordante. Había pensado mucho en mi regalo. El dinero era fácil, impersonal. Un cheque habría sido lo esperado, lo correcto para su mundo. Pero yo quería darle a Renata algo que tuviera significado, un pedazo de nuestra herencia, un recordatorio tangible de que el verdadero valor no siempre brilla. Por eso, durante un viaje a Oaxaca, comisioné a una familia de artesanas que conocía desde hacía años la creación de una pieza única, un rebozo de seda tejido en telar de cintura, teñido con grana cochinilla para obtener un rojo profundo e intenso, y con los bordes bordados a mano con hilos de oro que formaban colibríes diminutos. Era una obra de arte, un tesoro que había tardado 6 meses en completarse. Simbolizaba la fuerza, la tradición y la belleza de nuestras raíces. Cuando se lo entregué a Renata, en un momento de calma antes de que llegaran la mayoría de los invitados, sus ojos se abrieron con sorpresa. Lo sacó de la caja de cedro y la seda se deslizó entre sus dedos. Es hermoso, mamá, dijo, pero su voz carecía de la calidez que yo esperaba. Había una nota de desconcierto, de incomodidad. Gracias, de verdad. Lo guardaré para una ocasión muy, muy especial. Una ocasión especial. Esa frase, tan inocente en apariencia, fue la sentencia de muerte para mi regalo. Sabía lo que significaba. Significaba que nunca lo usaría. Que sería escondido en el fondo de un armario, un secreto vergonzoso que no encajaba con su nueva identidad. Mi corazón se encogió, pero forcé una sonrisa. Es para que lo uses con orgullo, mi amor. Es parte de quienes somos. Más tarde esa noche, la confirmación de mis temores llegó de la manera más cruel. Me dirigí al tocador cuando pasé por una terraza donde Renata conversaba animadamente con 2 de sus nuevas amigas, ambas con apellidos Montemayor o similar. No me vieron. Escuché la risa de una de ellas, un sonido agudo y burlón. «Oye, Reni, ¿qué fue esa cosa folclórica que te dio tu mamá?» Y entonces escuché la voz de mi hija, mi propia hija, unirse a la burla. «Ay, ni me digas, un rebozo». «¿Te imaginas que me ponga eso en mi casa? ¡Qué oso! Parece algo que usaría la sirvienta en su día de fiesta». Tuve que decirle que era para una ocasión especial para que no se sintiera mal. Me detuve en seco, oculta por una columna de mármol. El aire pareció escaparse de mis pulmones. ¡Qué oso! La sirvienta. Las palabras rebotaron en mi cabeza, crueles y afiladas. No era solo el regalo lo que había rechazado. Me había rechazado a mí, a nuestra historia, a la memoria de su padre, quien amaba el arte popular mexicano con una pasión desbordante. Me di la vuelta, con el corazón hecho pedazos, y caminé en dirección contraria. No quería que me vieran las lágrimas. Esa noche entendí que la brecha entre nosotras ya no era una simple grieta, era un cañón. Y ella estaba felizmente del otro lado, riéndose con sus nuevos conquistadores. Ahora, con la claridad que otorga el dolor, podía ver el hilo conductor, la cadena de eventos que llevaba directamente a ese mensaje de texto.
No fue una decisión espontánea, fue la culminación de una campaña de presión sutil pero implacable, orquestada por Isadora Montemayor con la precisión de un general de guerra. Y el golpe final, el que empujó a Renata al abismo, ocurrió justo un día antes de que mi mundo se viniera abajo. Lo supe después, por una confidencia de Elena, quien a su vez lo escuchó de la ahora ex organizadora de bodas. Renata había ido a la mansión de los Montemayor para una de las últimas reuniones de planificación. Estaban discutiendo la distribución de las mesas, un campo de mina social donde cada asiento era una declaración de estatus. Yo, por supuesto, no había sido invitada a esa reunión. Mi lugar en la mesa principal se daba por sentado, o eso creía ingenuamente. Isadora, con su elegancia depredadora, había llevado a Renata a un lado, a la biblioteca con paneles de caoba y olor a cuero viejo y dinero antiguo. Le sirvió una copa de jerez, un gesto que pretendía ser maternal, pero que era, en realidad, una maniobra de poder. Puso una mano delgada y enjollada sobre el brazo de mi hija. «Renata, querida», comenzó, su voz un murmullo conspirador. «Hemos trabajado tan duro para que esta boda sea perfecta, un reflejo de lo que la familia Montemayor representa, prestigio, legado, una imagen impecable». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. «Sabes que te adoramos, eres como una hija para nosotros, y precisamente por eso debemos ser cuidadosos». Renata, según me contaron, asintió nerviosamente, sin entender a dónde se dirigía la conversación. Isadora suspiró, un sonido delicado y lleno de un falso pesar. «Tu madre es una mujer admirable, realmente lo es. Lo que ha logrado, viniendo de donde viene, es extraordinario». La forma en que dijo «viniendo de donde viene» estaba cargada de desdén. Pero, seamos honestas, cariño, ella encaja. Su estilo es rústico. Su energía es diferente. Puede ser una distracción emocional. La gente hablará. Los periodistas harán preguntas. Luego vino el golpe de gracia, la amenaza velada en un tono de dulce preocupación. En nuestra familia, Renata, la imagen lo es todo. Es el cimiento sobre el que todo se construye. Un solo paso en falso, una sola pieza que no encaje en el rompecabezas, como una madre, digamos, demasiado terrenal, y todo el edificio se puede venir abajo. No querríamos que nada ni nadie opaque tu día, ni el comienzo de tu nueva vida. ¿Entiendes lo que te digo? Renata se quedó sin palabras. La amenaza era clara como el agua. Si yo estaba allí, su aceptación en ese clan estaba en riesgo. Su nueva vida corría peligro. Isadora la había acorralado, presentándole una elección imposible: la lealtad a su madre o la pertenencia a la dinastía Montemayor. Y en su pánico, en su desesperada necesidad de ser aceptada, en su terror a ser rechazada por ese mundo que tanto anhelaba, Renata eligió. Eligió traicionar a la mujer que le dio la vida. Al día siguiente recibí el mensaje. No era solo de Renata, era un edicto, una orden dictada por Isadora y ejecutada por la mano temblorosa de mi hija. No fue un acto de malicia espontánea, fue un acto de cobardía inducido por el miedo, y eso, de alguna manera, lo hacía aún más doloroso. En medio del torbellino de recuerdos dolorosos, uno se alzó por encima de los demás, no como una herida, sino como un faro. La última conversación que tuve con Javier, mi esposo, el amor de mi vida, el arquitecto de nuestro sueño compartido, fue en la habitación de nuestro hogar, con la luz del atardecer tiñendo las paredes de un tono dorado y melancólico. El cáncer se lo estaba llevando,
pieza por pieza, pero su espíritu, su esencia, seguía intacta, brillante y firme. Su mano, ahora frágil y delgada, buscó la mía sobre las sábanas. Sus ojos, aunque hundidos por la enfermedad, me miraron con la misma intensidad que el día en que nos conocimos detrás del mostrador de una pequeña posada en ruinas. «Mi Aurelia», susurró. Su voz era un eco de lo que fue, pero cada palabra tenía el peso de una vida entera. Construimos esto con el alma, no con apariencias. Ladrillo a ladrillo, cliente a cliente, con nuestras propias manos y nuestro sudor. Asentí, incapaz de hablar, un nudo apretado en mi garganta. «Veo cómo te mira Renata a veces», continuó, y su percepción, incluso en su estado, me desarmó. «Te admira, pero también se avergüenza. Es joven, está deslumbrada por el brillo de un mundo que no conoce, un mundo que nosotros nunca quisimos». Hizo una pausa para tomar aire, un esfuerzo visible que me partió el corazón. Ella no entiende todavía que el verdadero valor no hace ruido, que la dignidad es un pilar silencioso. Apreté su mano, mis lágrimas finalmente cayendo sobre nuestras manos entrelazadas. «Por eso», dijo, su mirada fija en la mía, «tienes que hacerme una promesa, no por mí, por ti». Esperó a que mis ojos se encontraran con los suyos. «Prométeme que nunca dejarás que nadie te haga sentir que vales menos de lo que eres, que tu historia no es importante. Prométeme que nunca te encogerás para caber en los moldes pequeños de otras personas, ni siquiera por Renata, sobre todo no por Renata». Su voz se quebró al final, pero su resolución era de acero. «Tu historia es tu poder, Aurelia. No dejes que te la quiten. Protégete a ti misma. Eres el corazón de todo esto. Si tú caes, todo se derrumba». «Te lo prometo, Javier», susurré entre sollozos. «Te lo prometo». Él sonrió, una sombra de la sonrisa que había iluminado mi vida durante 40 años. «Esa es mi valiente», dijo, y cerró los ojos, agotado. Ahora, sentada en mi terraza, con el eco de la voz de Javier en mi mente, la promesa resonaba con una fuerza renovada. Proteger mi historia, proteger mi dignidad, no encogerme. La orden que le había dado a Elena ya no se sentía como un acto de venganza impulsiva. Se sentía como el cumplimiento de esa última y sagrada promesa. Estaba protegiendo el alma de lo que habíamos construido. Estaba protegiéndome a mí misma. La elección de Renata, su cruel mensaje, no era solo un insulto. Era un intento de borrar mi historia, de empequeñecerme hasta convertirme en una nota a pie de página en su glamorosa nueva vida. Y yo le había prometido a Javier que nunca permitiría que eso sucediera. El dolor seguía ahí, profundo y agudo, pero ahora estaba mezclado con un propósito inquebrantable. No estaba destruyendo la boda de mi hija, estaba salvando mi propia alma. La tarde avanzaba, arrastrando consigo la luz del día. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras que normalmente me habrían llenado de paz, pero que ahora solo parecían un moretón en el horizonte. Mi teléfono volvió a sonar. Era Elena de nuevo. Su profesionalismo era un bálsamo en medio de mi tormenta interna. «Señora Aurelia, solo para informarle», comenzó sin preámbulos. «Todas las cancelaciones han sido ejecutadas y confirmadas por escrito. La orquesta, el banquete, el servicio de flores, las 157 habitaciones de invitados, todo ha sido revertido». «Bien», respondí. Mi voz era un susurro ronco.
Elena hizo una pausa, y supe que venía la parte difícil. Como era de esperar, la organizadora de la boda, la señorita de la Vega, está en estado de pánico. Pero la reacción más fuerte viene de la familia Montemayor. Aparentemente, la señora Isadora Montemayor ha estado llamando a la gerencia del hotel en San Miguel sin parar. Está furiosa. Insiste en que el contrato es vinculante y amenaza con una demanda por el depósito de 1 millón de pesos que ya fue pagado. 1 millón de pesos. Recuerdo el día que firmé esa transferencia. Renata me había llamado, su voz llena de una dulzura que ahora reconocía como calculada. «Mamá, los Montemayor insisten en este proveedor y piden un depósito enorme para bloquear la fecha. ¿Podrías ayudarme?» Y yo, cegada por mi deseo de verla feliz, por mi culpa crónica, había dicho que sí sin dudarlo. Ese 1 millón de pesos era mi boleto de entrada a la humillación. Respiré hondo. La imagen de Isadora Montemayor, con su sonrisa condescendiente, clara en mi mente. «Elena, ¿tienes a mano una copia del contrato de servicios del evento?» «Por supuesto, señora». «Lo tengo en mi pantalla ahora mismo». Busca la página 14, sección B. Debería haber una cláusula titulada Anulación por parte del propietario. ¿La ves? Pude oír el tecleo rápido al otro lado de la línea, seguido de un silencio y luego un suave «ah». Era un «ah» de comprensión, de admiración. «Sí, aquí está», dijo Elena, su voz ahora con un matiz de asombro. «Estipula que la entidad propietaria de Hoteles Alma, S.A. de C.V., se reserva el derecho de anular cualquier evento en cualquier momento y por cualquier motivo, con un reembolso completo del depósito si considera que dicho evento puede comprometer la integridad, seguridad o reputación de la marca». «Exacto», dije. Es una cláusula estándar que Javier y yo insistimos en incluir en todos nuestros contratos de alto perfil después de un incidente con un político en los años 90. Nos protege de ser asociados con elementos indeseables. «Señora, usted es la propietaria única. Usted es la entidad propietaria». «Así es, Elena». Por lo tanto, no estamos incumpliendo ningún contrato. Estamos ejerciendo un derecho contractual. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Isadora Montemayor, con toda su arrogancia y sus abogados de la Ivy League, había firmado un documento que le entregaba todo el poder a la mujer que tanto despreciaba. La ironía era casi poética. «Transfiérele esta información a la señorita de la Vega», instruí, sintiendo cómo una pizca de mi antigua fuerza regresaba. «Dile que informe a sus clientes, los Montemayor, que si desean discutirlo más a fondo, pueden pedirle a su equipo legal que se comunique con el nuestro. Pero que antes de hacerlo, le sugieres amablemente que lean la cláusula 14b del contrato que la propia señora Montemayor firmó, la cláusula del propietario». «Entendido, señora Aurelia», dijo Elena, y pude casi sentir su sonrisa a través del teléfono. «Será un placer». Colgué y me quedé mirando la oscuridad que se cernía sobre mi jardín. El 1 millón de pesos sería devuelto. No quería su dinero. Nunca lo quise. Lo que quería era algo que ellos nunca podrían comprar: el respeto. Y si no me lo daban, al menos aprenderían a no subestimar a la mujer que firmaba los cheques. No tuve que esperar mucho. La tormenta, como había previsto, no tardó en desatarse. Menos de 1 hora después de mi llamada con Elena, mi teléfono personal, el que Renata tenía, comenzó a sonar con una insistencia frenética. El nombre de mi hija parpadeaba en la pantalla, una luz intermitente en la penumbra de mi sala de estar. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Sabía que contestar en ese momento sería como abrir la puerta en medio de un huracán.
Necesitaba que la primera ráfaga de furia pasara. Finalmente, el timbre cesó, reemplazado por la vibración de una notificación de mensaje de voz. Luego, otro y otro. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla digital. A los mensajes de voz le siguieron una avalancha de mensajes de texto. No los leí, pero las vistas previas en la pantalla bloqueada eran suficientes para pintar un cuadro vívido de su estado mental. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estás arruinando mi vida, ¿lo sabes? Siempre tienes que ser la víctima, la mártir. Isadora me va a matar. Todo esto es tu culpa. Cada mensaje era una daga. Pero las dagas, aunque afiladas, no podían herirme más de lo que ya lo había hecho su primer mensaje, el que fue escrito con la fría cortesía de un verdugo. La ira era más fácil de soportar que el desdén. La ira significaba que le importaba, aunque fuera de una manera retorcida y egoísta. El desdén significaba que yo era invisible. Decidí que era suficiente. Cuando el teléfono volvió a sonar, esta vez con el identificador de llamadas mostrando número privado, un truco obvio para que contestara, deslicé el dedo y me llevé el teléfono a la oreja. No dije nada. ¡Mamá! La voz de Renata era un grito agudo al borde de la histeria. «¿Estás loca? ¿Has perdido la cabeza por completo? ¡Cancelaste mi boda! ¡Mi única boda!». Respiré hondo, anclándome en el silencio de mi casa, en el suave tic-tac del reloj de pared que había sido de mi abuela. «Tú cancelaste mi asistencia, Renata», respondí. Mi voz era un murmullo tranquilo pero firme. «Simplemente estoy siendo coherente con tu decisión». «No es lo mismo y lo sabes», gritó. «Una cosa es ajustar la lista de invitados para mantener la armonía y otra muy diferente es dinamitar todo el evento. Me has humillado frente a todos». «¿Armonía?», repetí la palabra, saboreando su amarga ironía. Dime, Renata, ¿dónde estaba la armonía cuando decidiste que tu propia madre era una vergüenza? ¿Dónde estaba la armonía cuando me borraste de tu vida con un mensaje de texto como si fueras a cancelar una cita con el dentista? Hubo un sollozo al otro lado de la línea, pero no era de arrepentimiento. Era de frustración, de rabia impotente. «No lo entiendes, nunca lo has entendido». El mundo de los Montemayor es diferente. Tienen estándares, tienen una reputación que proteger. Tú no encajas. No, Renata, no es que yo no encaje en su mundo, es que tú ya no encajas en el mío. Las palabras salieron de mí, duras y verdaderas, palabras que había reprimido durante años. Mi mundo se basa en la lealtad, en el respeto, en el amor que no pone condiciones ni mide a las personas por su imagen. El mundo que tú has elegido se basa en el miedo y en la apariencia, y has descubierto de la manera más dura que las apariencias pueden ser muy, muy frágiles. «Eres una mujer horrible y egoísta», sollozó. «Siempre se ha tratado de ti, de tu dolor, de tu historia de superación. Nunca te has detenido a pensar en lo que yo quiero». Esa fue la gota que derramó el vaso. Una risa seca, sin alegría, escapó de mis labios. «Lo que tú quieres, Renata. Durante 29 años, mi vida entera ha girado en torno a lo que tú quieres. Te di una educación que yo nunca tuve. Te di oportunidades que yo solo podía soñar. Te di un colchón financiero para que nunca tuvieras que luchar como yo lo hice. Y a cambio, lo único que te pedí fue un lugar en tu mesa. Y me lo negaste». Hice una pausa, mi voz bajando a un susurro peligroso. «La conversación terminó el día que me borraste de tu vida con un mensaje de texto. Esto ya no es una conversación, es la consecuencia».
Sin esperar respuesta, terminé la llamada. Mi mano temblaba, no de debilidad, sino de la adrenalina de haber finalmente dicho mi verdad. Me sentía vacía, pero también extrañamente ligera. La tormenta había golpeado y yo seguía en pie. Después de colgarle a Renata, una calma antinatural descendió sobre mí. Era el silencio que sigue al estruendo de un trueno, cuando el aire todavía vibra con la energía liberada. Sabía que la conversación no había terminado para ella. Su furia, ahora alimentada por mi desafío, buscaría una salida. Y así fue. Mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo, esta vez con una andanada de mensajes de texto. Las notificaciones aparecían en la pantalla una tras otra, un torrente de acusaciones y veneno digital. Te odio. Has destruido la única oportunidad de felicidad que he tenido. Papá se avergonzaría de ti. La última frase fue la que me golpeó. La mención de Javier, de su memoria, usada como un arma en su rabieta. Fue un golpe bajo, calculado para herir. Y lo logró. Sentí una punzada aguda en el pecho, una mezcla de dolor y rabia. ¿Cómo se atrevía? Ella, que había olvidado todo lo que su padre representaba, la humildad, la integridad, el valor del trabajo duro. Me levanté del sofá, mi cuerpo moviéndose con una lentitud deliberada. Caminé hacia la cantina de caoba que Javier había restaurado con sus propias manos. Abrí la puerta de cristal y saqué una botella de tequila reposado, uno de los buenos, el que guardábamos para ocasiones especiales. No era una ocasión especial, pero sentí que la necesitaba. Me serví un caballito, el líquido dorado brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Lo sostuve, mirando cómo la luz se refractaba en el cristal. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Con el caballito en una mano y el teléfono en la otra, me dirigí a mi santuario, el jardín. La noche había caído por completo, y el aire fresco de Valle de Bravo era un bálsamo para mi piel acalorada. La luna llena iluminaba las siluetas de los árboles, y el perfume de la dama de noche flotaba en el aire. Me senté en mi banco de piedra favorito, el que daba a un pequeño estanque donde las ranas comenzaban su coro nocturno. Levanté el caballito a la luz de la luna. Por ti, mi amor, susurré al aire, a la memoria de Javier, por la promesa que te hice. Me bebí el tequila de un trago. El calor recorrió mi garganta y se instaló en mi pecho. Un fuego líquido que parecía combatir el hielo que se había formado alrededor de mi corazón. Luego, con una determinación que no había sentido en mucho tiempo, tomé el teléfono. Abrí la conversación con Renata. Sin leer los últimos mensajes, simplemente mantuve presionado su nombre. Apareció un menú. Bloquear contacto. Dudé por una fracción de segundo. Bloquear a mi única hija parecía un acto de una crueldad inimaginable. Pero luego recordé sus palabras, su desprecio, su traición. Esto no era crueldad, era autopreservación. Pulsé bloquear. Una ventana de confirmación apareció. ¿Estás segura de que quieres bloquear a Renata? Sí, estaba segura. Pulsé bloquear de nuevo. Y así, con un simple toque en una pantalla, el torrente de veneno se detuvo. Dejé el teléfono a un lado y me concentré en mi jardín. La luz de la luna se reflejaba en la superficie del estanque. Vi un pequeño brote de mala hierba creciendo entre las piedras del camino. Me arrodillé, la humedad de la tierra filtrándose a través de mis pantalones. Con mis dedos arranqué la hierba de raíz. Sentí una extraña satisfacción al hacerlo. Metódicamente comencé a buscar más, arrancando cada una con cuidado, limpiando mi jardín, mi pequeño rincón de paz. Era un trabajo lento, repetitivo.
y con cada hierba que arrancaba sentía que también estaba arrancando un pedazo de la amargura de mi corazón. No sabía cuánto tiempo estaría de rodillas en la oscuridad. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía como soledad, se sentía como control. 2 días después, el silencio autoimpuesto fue roto por el sonido familiar del motor del viejo Volkswagen de mi cuñado Arturo. Lo vi estacionarse junto a la entrada y una ola de alivio me invadió. Arturo, el hermano menor de Javier, un profesor de historia jubilado de la UNAM, era mi ancla en el mundo real. Era el único miembro de la familia que me había llamado después del funeral de Javier, no para preguntar por la herencia, sino para preguntar cómo estaba mi corazón. Salió del coche con su andar pausado, su cabello plateado revuelto por el viento y una sonrisa amable en su rostro. En sus manos no traía flores ni vino, traía algo mucho mejor. Una bolsa de papel de estraza de una panadería de Pátzcuaro, el pueblo natal de su familia, de la mía. El aroma a pan de anís y chocolate recién hecho se adelantó a él. «Pensé que necesitarías municiones», dijo a modo de saludo, entregándome la bolsa. Lo abracé con fuerza, inhalando el olor a pan y la familiaridad de su presencia. «No sabes cuánto», respondí, mi voz un poco temblorosa. Preparamos café en la cocina, un ritual que habíamos compartido innumerables veces. No me preguntó qué había pasado. Simplemente esperó, sentado a la mesa de la cocina, mientras yo cortaba el pan y servía el café en 2 tazas de barro. «Renata me llamó», dijo finalmente. Su tono era tranquilo, sin juicios. Estaba fuera de sí. Gritando sobre bodas canceladas y madres crueles. Dejé el cuchillo y me senté frente a él. Le conté todo, desde el mensaje de texto hasta la cláusula del contrato. Arturo escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, sus ojos sabios fijos en los míos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, mojando un trozo de pan en su café. «Hiciste lo correcto, Aurelia», dijo finalmente, y el peso que no sabía que estaba cargando comenzó a disiparse. «No, hiciste más que lo correcto, hiciste lo necesario». Se sintió tan brutal, Arturo, cancelar la boda de mi propia hija. «¿Brutal?», replicó con una ceja arqueada. «¿Más brutal que ser desterrada por la mujer a la que le diste la vida porque no eres lo suficientemente refinada para sus nuevos amigos? ¿Más brutal que ser reducida a una chequera con sentimientos inconvenientes?» Se inclinó hacia adelante, su voz llena de una pasión que rara vez mostraba. «Javier estaría orgulloso de ti. Él siempre decía que tu mayor fortaleza no era tu habilidad para los negocios, sino tu inmenso corazón. Pero también se preocupaba de que ese mismo corazón te hiciera vulnerable. Se preocupaba de que te dejaras pisotear en nombre del amor». Sus palabras eran un bálsamo. Era la validación que necesitaba desesperadamente, no de un extraño, sino de alguien que conocía mi historia, que había visto mis luchas y mis triunfos. «Ella usó su memoria en mi contra», confesé en voz baja. «Dijo que él se avergonzaría de mí». Arturo soltó una risa amarga. «Javier se avergonzaría de ella, de ver en lo que se ha convertido». Una niña asustada persiguiendo el brillo de un apellido, dispuesta a vender su propia alma y la tuya por un asiento en una mesa que ni siquiera vale la pena. Se terminó su café y me miró con una seriedad profunda. «Esto no es el final, Aurelia. Es el principio de tu liberación. Durante años has vivido bajo la sombra de la culpa, tratando de compensar a Renata por un crimen que nunca cometiste, el crimen de ser una mujer exitosa y trabajadora. Ya es hora de que te defiendas, ya era hora».
Nos quedamos sentados en silencio, el aroma del pan y el café llenando la cocina. Su presencia, sus palabras, eran un regalo. Me recordó que no estaba sola, que mi dolor era visto, que mis acciones eran comprendidas. El tío Arturo, con su Volkswagen destartalado y su bolsa de pan de pueblo, me había traído más consuelo y fuerza que toda la riqueza que me rodeaba. Me había recordado que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu espíritu. La visita de Arturo fue un punto de inflexión. Su apoyo incondicional no solo alivió mi conciencia, sino que también encendió una chispa dentro de mí, una chispa de desafío. Me di cuenta de que mi reacción inicial, la cancelación, había sido un acto de defensa, un escudo levantado en el último segundo para protegerme de un golpe mortal. Pero ahora, sentada en la calma que siguió a la tormenta, entendí que la defensa no era suficiente. Necesitaba contraatacar, no con la misma moneda de la crueldad, sino con una moneda que los Montemayor y mi hija, en su ceguera, nunca podrían valorar, la generosidad con propósito. La idea llegó como un relámpago, clara y brillante. El dinero, el maldito dinero que había sido la raíz de todo este dolor, el presupuesto de la boda. Una suma obscena, casi 5 millones de pesos, que estaban destinados a flores importadas, champán francés y un pastel de 10 pisos. Ese dinero, manchado por la traición, podía ser purificado. Podía ser transformado de un símbolo de vanidad en un instrumento de cambio. A la mañana siguiente llamé a Elena. Mi voz ya no era fría ni distante, era enérgica, llena de una nueva resolución. Elena, buenos días. Tengo un nuevo proyecto para ti, y es de máxima prioridad. Dígame, señora Aurelia, estoy a su disposición. Quiero que todo el presupuesto que estaba asignado a la boda de Renata, cada centavo, se desvíe a la creación de un nuevo fondo. Hice una pausa, saboreando el nombre que había elegido. Se llamará la Beca Javier Vargas. Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea. ¿Una beca, señora? Sí, una beca completa. Matrícula, alojamiento, libros, todo. Para mujeres jóvenes, talentosas de provincia. Mujeres que vienen de pueblos como Pátzcuaro, de familias trabajadoras y que sueñan con estudiar hotelería y turismo en las mejores universidades del país, pero que no tienen los medios. La idea cobraba fuerza a medida que la verbalizaba. Mujeres como yo era a su edad, mujeres con agallas y sueños, pero sin un apellido que les abra las puertas. «Señora, es una idea maravillosa», dijo Elena, su voz teñido de una emoción genuina. «Quiero que te pongas en contacto con nuestro equipo legal y financiero de inmediato. Quiero que esto se establezca como una fundación perpetua, con un consejo directivo independiente. Y quiero que el primer anuncio se haga público en 2 semanas, justo el día en que se suponía que iba a ser la boda». La elección de la fecha no era una coincidencia, era una declaración. Mientras ellos se lamentaban por su fiesta arruinada, yo estaría celebrando el futuro de una nueva generación de mujeres. Será un honor, señora, me encargaré personalmente. Hay una cosa más, Elena, añadí. Quiero que redactes un comunicado de prensa. No menciones a Renata ni a los Montemayor. No menciones ninguna cancelación. Solo quiero que hable de la creación de la beca Javier Vargas, en honor a la memoria de mi esposo, y que cite una de sus frases favoritas. El verdadero lujo no es tener, sino dar. El verdadero poder no es construir muros, sino puentes. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de energía que no había experimentado en años. Esto era mucho más que una simple cancelación.
Esto era una transmutación. Estaba tomando la energía oscura y egoísta de ese evento y convirtiéndola en luz. Estaba construyendo un legado sobre las ruinas de una fiesta. Mientras Renata y su nueva familia se habían enfocado en proteger su imagen, yo estaba a punto de redefinir la mía. Ya no sería solo Aurelia Vargas, la empresaria hotelera. Sería la fundadora de la beca Javier Vargas, la mujer que invertía en el talento, no en la apariencia. Era el contraataque perfecto, uno que no se peleaba con gritos ni demandas, sino con un acto de creación tan poderoso que haría que su pequeño drama pareciera insignificante en comparación. La noticia de la cancelación total y definitiva, junto con la invocación de la cláusula del propietario, golpeó al clan Montemayor Vargas como un tsunami. La organizadora de la boda, una mujer acostumbrada a lidiar con novias estresadas, pero no con la aniquilación total de un evento, fue la primera en sentir el impacto. Según supe después, su llamada a Isadora Montemayor fue breve y catastrófica. Isadora, que nunca había sido contradicha en su vida, pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de segundos, amenazando con destruir la carrera de la pobre mujer. Pero sus amenazas eran inútiles. La decisión no era de la organizadora. El poder estaba en otras manos. Renata, por su parte, entró en un estado de pánico total. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se había desintegrado. Había apostado todo a su capacidad para manipular a su madre, asumiendo que, como siempre, mi amor por ella superaría cualquier ofensa. Había asumido que yo absorbería la humillación en silencio, que pagaría la cuenta y me quedaría en casa, llorando en mi jardín mientras ella bailaba en su boda de ensueño. Pero había calculado mal. Había subestimado el poder de una promesa hecha a un hombre moribundo. Su primera reacción, después de la llamada llena de furia que me hizo, fue intentar solucionar el problema como siempre lo hacía, con mi dinero y mis contactos, solo que esta vez sin mi consentimiento. Empezó a llamar frenéticamente a otros hoteles de lujo en San Miguel de Allende, en Querétaro, incluso en la Ciudad de México, tratando de reservar un lugar para la misma fecha. Pero se encontró con un muro. La noticia, aunque no pública todavía, se había esparcido como la pólvora en el círculo cerrado de la alta hotelería. La boda de la hija de Aurelia Vargas ha sido cancelada por la propia Aurelia. Nadie sabía los detalles, pero el hecho en sí era una bomba. Nadie quería verse envuelto en el fuego cruzado. Un gerente, un viejo amigo mío, me llamó para contarme. «Aurelia», la chica llamó, sonaba desesperada, ofrecía pagar el doble. Le dije cortésmente que estábamos completamente reservados por un evento corporativo. Por supuesto, no era cierto. Otro simplemente se negó. ¿Tomar una reserva que tú cancelaste en tu propia propiedad? Ni hablar. La lealtad vale más que el dinero de los Montemayor. Renata, enfrentada a puertas cerradas por primera vez en su vida, se volvió hacia Adrián, esperando que él, con su apellido y sus conexiones, pudiera obrar un milagro. Pero Adrián, que había sido testigo de la furia de sus padres, estaba paralizado. La humillación para los Montemayor no era la cancelación en sí, sino la impotencia. El hecho de que alguien, una mujer artesanal, tuviera el poder de decirles no y que su dinero y su influencia no pudieran hacer nada al respecto, era una afrenta intolerable. La mansión Montemayor, me imagino, se convirtió en una olla a presión de recriminaciones. Isadora culpando a Renata por su familia problemática. Federico culpando a Isadora por no haber investigado mejor los activos de la familia política.
Y Adrián, atrapado en el medio, empezando a mirar a su prometida con una nueva luz, no como la sofisticada socialité que pretendía ser, sino como una niña mimada cuyo castillo de naipes se estaba derrumbando. La desesperación de Renata alcanzó su punto álgido cuando se dio cuenta de que no solo había perdido el lugar, sino también a los proveedores. El famoso chef, el cotizado fotógrafo, la banda de jazz, todos habían firmado contratos de exclusividad con mi hotel para esa fecha. Al cancelarse el evento principal, quedaron liberados, pero sus agendas se llenaron de inmediato. La boda de ensueño no podía ser replicada, se había evaporado, y con ella la imagen perfecta que Renata había intentado construir a costa de su propia madre. La consecuencia de sus actos no fue un regaño ni un castigo, fue un vacío, un silencio donde se suponía que debía haber música, un espacio en blanco donde se suponía que debía haber una fiesta. Y ese vacío era más aterrador que cualquier grito. Mientras Renata se ahogaba en las consecuencias de sus actos, yo me encontraba rodeada por un inesperado muro de lealtad. Las noticias, aunque aún no habían llegado a la prensa, circulaban a la velocidad de la luz en la industria que yo había ayudado a construir. Las llamadas que recibí no eran de curiosidad morbosa, sino de apoyo incondicional. El primero en llamar fue Enrique, el chef ejecutivo de mi hotel en Los Cabos, un hombre con el temperamento de un artista y la lealtad de un soldado. «Jefa», dijo, su voz era un estruendo a través del teléfono. «Me enteré de lo que pasó. Solo quiero que sepa que si esa niña o su familia de plástico intentan contratar a alguien de mi cocina o a cualquier chef que me respete en este país, se encontrarán con una puerta cerrada. Hay códigos, jefa, y lo que ella hizo no tiene nombre». Luego llamó Sofía, mi directora de Relaciones Públicas, una mujer elegante y discreta que manejaba mi imagen con la delicadeza de un diplomático. «Aurelia, he recibido algunas llamadas extraoficiales de columnistas de sociales. Huelen sangre. Mi respuesta oficial es sin comentarios. Pero mi respuesta extraoficial es que si alguien publica una sola palabra que te ponga en una mala luz, desataré un infierno de relaciones públicas sobre ellos que no olvidarán. Estamos contigo». Incluso proveedores que no estaban directamente involucrados en la boda me llamaron. El viticultor de Baja California que suministraba nuestros vinos, la diseñadora de uniformes de Guadalajara, el artesano de vidrio soplado de Tlaquepaque, todos con el mismo mensaje: «Estamos de su lado, señora Vargas». Me di cuenta de que el imperio que Javier y yo habíamos construido no se basaba solo en ladrillos y balances financieros, se basaba en relaciones, en años de tratos justos, en facturas pagadas a tiempo, en el respeto mutuo. Se basaba en el capital humano, una moneda que los Montemayor, con toda su riqueza heredada, no entendían. Ellos compraban servicios, yo cultivaba alianzas. Y ahora, en mi momento de crisis personal, esas alianzas se manifestaban como una fortaleza impenetrable. La llamada más conmovedora vino de un hombre llamado Mateo, el gerente general del Hotel Alma en San Miguel de Allende. Era un joven al que yo había contratado como botones hacía 15 años. Vi su potencial, su inteligencia y su ética de trabajo, y lo apadriné, invirtiendo en su educación y su crecimiento dentro de la empresa. Ahora era uno de mis ejecutivos más brillantes. «Señora Aurelia», dijo, su voz cargada de emoción, «he tenido que lidiar con la señora Montemayor en persona. Vino al hotel. Fue desagradable. Exigió, amenazó, incluso intentó sobornarme». Hizo una pausa. «Le dije que mi lealtad no estaba en venta. Le dije que usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho, y que preferiría volver a ser botones antes que traicionar su confianza.
Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, Mateo. Eso significa más para mí de lo que te imaginas. No hay nada que agradecer, señora. Solo estoy cuidando la casa, nuestra casa. Colgué el teléfono con una profunda sensación de gratitud. Renata me había hecho sentir aislada, una reliquia de un pasado vergonzoso. Pero estas llamadas me recordaron la verdad. Yo era la matriarca de una familia mucho más grande y leal que la que ella estaba tratando de comprar. Una familia unida no por la sangre, sino por el respeto y el trabajo compartido. Renata, en su desesperación, seguía intentando mover los hilos de un mundo que creía entender, pero descubría que los hilos no respondían. Estaban conectados a un centro de poder que ella había descartado, yo. Cada no que recibía, cada puerta que se le cerraba, no era solo una consecuencia logística de la cancelación, era un testimonio del respeto que yo había sembrado durante décadas. Un respeto que ella, en su prisa por ascender, había olvidado cómo se ganaba. Los días que siguieron a la vorágine inicial se asentaron en una extraña calma. El teléfono dejó de sonar con la misma frecuencia. La andanada de mensajes de texto había cesado desde que bloqueé a Renata. Era una calma tensa, el silencio que precede a la ruptura de una presa. Sabía que los Montemayor no se quedarían de brazos cruzados. Eran depredadores, y los depredadores acorralados son los más peligrosos. Simplemente estaban reagrupándose, planeando su siguiente movimiento. Aproveché esa pausa para refugiarme en el trabajo. Me sumergí de lleno en el proyecto de la beca Javier Vargas. Elena y yo pasamos horas en videoconferencias con abogados y asesores financieros, puliendo los estatutos de la fundación, definiendo los criterios de selección, diseñando un programa de mentoría que iría más allá de la simple ayuda económica. Quería que fuera un verdadero trampolín para esas jóvenes, un legado vivo del espíritu de Javier. El trabajo era mi terapia. Cada cláusula que aprobaba, cada detalle logístico que resolvíamos, se sentía como una pequeña victoria contra la oscuridad que había intentado invadirme. Estaba construyendo algo nuevo, algo lleno de esperanza, y eso me daba fuerzas. Una tarde, mientras revisaba los borradores del sitio web de la fundación, tío Arturo vino a visitarme de nuevo. Esta vez no trajo pan, sino un par de botas de jardinería y guantes de trabajo. Suficiente de estar encerrada con papeles, dijo con una sonrisa. El jardín te necesita, y creo que tú lo necesitas a él. Pasamos el resto de la tarde en silencio, trabajando codo a codo. Él podando los rosales, yo trasplantando unas hortensias. El trabajo físico, el contacto con la tierra era increíblemente sanador. El sol en mi espalda, el olor a tierra mojada, el sonido de las tijeras de podar cortando las ramas secas. Todo contribuía a una sensación de orden restaurado. ¿Has sabido algo?, preguntó finalmente, sin dejar de cortar una rama rebelde. Nada directo, respondí, hundiendo mis manos en la tierra fresca. Pero siento que algo se está gestando. Federico Montemayor no es un hombre que acepte una derrota. Arturo asintió. Son de esa clase de personas que creen que todo tiene un precio, que la dignidad, el honor, la lealtad, todo se puede comprar o intimidar. No pueden concebir que alguien actúe por principios. Y eso es lo que los hace tan peligrosos, concluí. No entienden nuestro lenguaje. Pero tú tienes algo que ellos nunca tendrán, Aurelia, dijo, volviéndose para mirarme, sus ojos serios. Tienes autenticidad. Has construido tu vida sobre una base de verdad. Ellos han construido la suya sobre una ilusión de superioridad. Y las ilusiones, por muy doradas que parezcan, siempre se rompen. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera.
Autenticidad, verdad. Esas eran las herramientas que me quedaban. Mientras los Montemayor probablemente estaban en sus despachos de mármol tramando estrategias legales y campañas de desprestigio, yo estaba de rodillas en mi jardín, con las manos sucias de tierra, reconectando con lo que era real. Esa noche, antes de dormir, no pensé en Renata ni en Isadora. Pensé en las futuras becarias de la fundación. Imagine sus rostros llenos de sueños y determinación. Imagine sus historias tan parecidas a la mía. Y sentí una paz profunda. Podían venir con sus abogados, con sus amenazas, con su poder heredado. Yo tenía mi verdad, tenía mi jardín. Y tenía un ejército de mujeres jóvenes y valientes que, aunque aún no lo sabían, estaban a punto de levantarse conmigo. La tormenta final podía llegar cuando quisiera. Estaba lista. La calma se rompió un martes por la mañana. Como había anticipado, el ataque no fue frontal. Fue una maniobra de flanco, una demostración de poder diseñada para recordarme con quién estaba tratando. La primera llamada fue de Elena, su voz inusualmente tensa. «Señora Aurelia, tenemos un problema. Acabo de recibir una notificación del Ayuntamiento de San Miguel de Allende. Han revocado temporalmente nuestra licencia de operación para el hotel, citando una inspección de seguridad estructural de emergencia». Me quedé helada. ¿Una inspección de emergencia? El edificio fue completamente renovado hace 3 años y pasó todas las inspecciones con las más altas calificaciones. Lo sé, señora. Esto no es una coincidencia. La notificación está firmada por el director de Desarrollo Urbano, un hombre llamado Ramiro de la Peña. Según mis fuentes, es un viejo amigo de la Universidad de Federico Montemayor y un socio frecuente en sus partidas de golf. Por supuesto, Federico no podía obligarme a abrir el hotel, así que simplemente haría que el gobierno me lo cerrara. Era un movimiento de ajedrez sucio y predecible. ¿Qué significa esto en términos prácticos, Elena? Significa que legalmente no podemos operar. Tenemos que evacuar a los huéspedes actuales y cancelar todas las reservas futuras hasta que la inspección se complete. Podrían arrastrar esto durante semanas, meses si quisieran. Es un golpe financiero y de reputación masivo. Colgué el teléfono, sintiendo una oleada de ira fría. Esto ya no era un drama familiar. Era una guerra de desgaste. Estaban atacando el corazón de mi imperio, el sustento de cientos de empleados, todo para satisfacer su ego herido. Pero el ataque no se detuvo ahí. 1 hora más tarde, recibí una llamada del director de mi hotel en la Riviera Maya. «Señora Vargas, tenemos inspectores de la Secretaría de Hacienda aquí. Han iniciado una auditoría fiscal sorpresa y han congelado nuestras cuentas operativas. 2 ataques coordinados en 2 de mis propiedades más importantes en menos de 2 horas. Era una demostración de fuerza». Federico Montemayor estaba moviendo sus hilos en los niveles más altos del poder político y financiero, enviándome un mensaje claro: «Puedo destruirte». Pasé el resto del día en el teléfono, coordinando con mis equipos legales y financieros. La presión era inmensa. Mis directores estaban nerviosos, mis abogados preocupados. La máquina de poder de los Montemayor era formidable. Empecé a sentir, por primera vez, una punzada de miedo. ¿Había subestimado a mi enemigo? ¿Mi acto de defensa personal iba a costarles el trabajo a las personas que dependían de mí? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, la mente corriendo a 1000 por hora. Las caras de mis empleados, de mis gerentes, de las familias que dependían de Hoteles Alma, desfilaban por mi mente. Me levanté y fui a la biblioteca.
En la pared colgaba un gran mapa de México, con pequeños alfileres marcando la ubicación de cada uno de mis hoteles. 20 alfileres, 20 sueños hechos realidad, 20 comunidades a las que servíamos. Y entonces lo vi, lo que los Montemayor no entendían. Ellos veían mis hoteles como activos, como cifras en un balance. Para mí, eran extensiones de mi hogar. Eran lugares vivos, llenos de historias, de personas. Y ellos, en su arrogancia, habían cometido un error fatal. No solo me habían atacado a mí, habían atacado a mi familia extendida. Y eso era algo que yo no podía perdonar. El miedo fue reemplazado por una rabia helada y una determinación absoluta. Se habían equivocado de guerra. No se trataba de dinero ni de poder, se trataba de personas. Y yo lucharía por mi gente hasta el final. Tomé el teléfono. No llamé a mis abogados, llamé a Sofía, mi directora de Relaciones Públicas. Sofía, dije, mi voz era tranquila pero cargada de intensidad. Quiero que convoques una conferencia de prensa para mañana por la mañana, pero no para nosotros. Quiero que invites a todos los medios nacionales e internacionales a un evento en el Hotel Alma de la Ciudad de México. ¿Un evento, señora? ¿Sobre qué? Sobre la presentación oficial de la beca Javier Vargas, respondí. Y asegúrate de que toda la prensa especializada en política y finanzas esté en primera fila. Tengo una historia que contarles. Una historia sobre cómo algunos hombres de negocios en este país utilizan su poder para intentar aplastar a la competencia. La guerra había comenzado, y yo iba a elegir el campo de batalla. La estrategia de Federico Montemayor era de fuerza bruta. Estaba acostumbrado a que el mundo se doblegara ante su voluntad. Pero yo no iba a jugar a su juego. Mi poder no residía en las llamadas a políticos corruptos, sino en la verdad y en la lealtad de mi gente. Sin embargo, antes de mi propia jugada, él decidió hacer una última demostración de arrogancia. La mañana de la conferencia de prensa, mientras me preparaba en mi suite del Hotel de la Ciudad de México, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero supe instintivamente quién era. ¿Diga? «Hablo con Aurelia Vargas», dijo una voz masculina, profunda y cargada de una autoridad impostada. No se presentó, no lo necesitaba, era Federico Montemayor. «Soy yo», respondí con calma. «Espero que esté disfrutando de sus pequeños juegos, señora Vargas», continuó. Su tono era una mezcla de condescendencia y amenaza. Las inspecciones, las auditorías, son solo el principio. Puedo hacer que su vida sea un infierno. Puedo desmantelar su pequeño imperio pieza por pieza sin siquiera sudar. ¿Y cuál es el propósito de esta llamada, señor Montemayor? ¿Disfrutar del sonido de su propia voz? Soltó una risa seca. El propósito es ofrecerle una salida, una última oportunidad para evitar la aniquilación total. Cancele su ridícula conferencia de prensa. Vuelva a abrir el hotel para la boda de mi hijo. Pida una disculpa pública a mi familia por la vergüenza que ha causado. Y tal vez, solo tal vez, consideraré retirar a mis perros. Me quedé en silencio, dejando que su arrogancia llenara la línea. Era increíble. Incluso ahora, él creía que estaba en posición de dictar los términos. ¿Está ahí, señora Vargas? No tengo todo el día. «Estoy aquí, señor Montemayor», respondí. Mi voz era suave como la seda. «Y estoy pensando en lo triste que debe ser su vida». Hubo un silencio desconcertado al otro lado. «¿Disculpe?» Debe ser terriblemente vacío vivir en un mundo donde cree que todo se puede conseguir con amenazas y dinero.
donde no entiende conceptos como la dignidad o el respeto. Hice una pausa. Le agradezco su generosa oferta, pero creo que la voy a rechazar. Está cometiendo un error terrible, siseó, su fachada de calma rompiéndose. No, el error lo cometió usted, el día que pensó que podía intimidarme, y el día que subestimó la inteligencia de la prensa mexicana. ¿De qué diablos está hablando? Verá, señor Montemayor, mientras usted ha estado ocupado moviendo sus piezas en un tablero de ajedrez corrupto, yo he estado preparando un tablero completamente diferente. En ese momento, Elena entró en la suite y me entregó una tablet. En la pantalla se mostraba la transmisión en vivo de la sala de conferencias del hotel. Estaba abarrotada. Más de 100 periodistas de todos los medios importantes. En unos minutos, continué, voy a subir a un escenario frente a toda esa gente y voy a anunciar la creación de una maravillosa beca en honor a mi difunto esposo. Y luego, cuando pregunten por los desafíos de ser una mujer empresaria en México, contaré una historia fascinante, una historia anónima, por supuesto, sobre un poderoso patriarca que, molesto por un asunto familiar, usó sus conexiones en el gobierno para lanzar inspecciones falsas y auditorías fiscales fraudulentas contra una competidora. No daré nombres, por supuesto, pero entregaré a cada periodista un expediente muy detallado, con fechas, nombres de funcionarios y registros de llamadas. Dejaré que ellos, con su instinto investigativo, conecten los puntos. El silencio al otro lado de la línea era absoluto. Podía casi oír los engranajes de su mente girando, dándose cuenta de la trampa en la que había caído. Lo había acorralado. Si sus ataques continuaban, confirmaría la historia. Si se detenían, admitiría su culpabilidad. «Usted no se atrevería», susurró, su voz desprovista de toda su arrogancia anterior. Y entonces asesté el golpe final. Y señor Montemayor, dije, mi tono ahora casual, le sugiero que encienda su televisión, porque creo que a su esposa Isadora le interesará mucho saber que la primera beneficiaria de la beca Javier Vargas será una joven increíblemente talentosa de Pátzcuaro, Michoacán. La misma joven a la que ella y mi hija le negaron una pasantía en nuestra cocina el año pasado por considerarla demasiado pueblerina. No esperé su respuesta. Con una sonrisa terminé la llamada. El rey había sido derribado y ni siquiera había tenido que levantar la voz. La conferencia de prensa fue un éxito rotundo. Subí al podio no como una víctima, sino como la mujer que siempre he sido, una empresaria, una líder, una matriarca. Hablé con pasión sobre la memoria de Javier, sobre nuestro sueño compartido y sobre la importancia de crear oportunidades. Cuando anuncié la beca Javier Vargas, la sala estalló en aplausos. Presenté a la primera becaria, una joven llamada Itzel, cuyos ojos brillaban con lágrimas de gratitud y determinación. Su historia, tan parecida a la mía, conmovió a todos los presentes. Y luego, como había planeado, llegó la sesión de preguntas y respuestas. Una periodista de un conocido periódico financiero levantó la mano. «Señora Vargas, usted es un ícono, pero el entorno para las mujeres empresarias en México sigue siendo hostil. ¿Ha enfrentado recientemente algún abuso de poder o competencia desleal por parte de sus rivales masculinos?» Era la pregunta perfecta. Sonreí. «La competencia es sana», respondí con cuidado, «pero el abuso de poder es un cáncer que debemos extirpar». Y sí, lamentablemente, hay quienes todavía creen que pueden usar su influencia política para intimidar y silenciar a otros. No dije más. Pero mi mirada, mis palabras, el expediente que mi equipo distribuyó discretamente después, contenían
todo el mensaje. Mientras tanto, en una mansión de San Pedro Garza García, el infierno se desataba. Federico Montemayor, después de mi llamada, se quedó paralizado. Encendió la televisión justo a tiempo para ver mi rostro, sereno y sonriente, en todas las cadenas nacionales. Vio la sala de prensa abarrotada. Vio la admiración en los ojos de los periodistas. Y entendió que había perdido. Había jugado una partida de póker y yo había revelado una escalera real. Isadora, a su lado, estaba lívida. No por las amenazas políticas, sino por la humillación social. El hecho de que yo hubiera tomado su desprecio y lo hubiera convertido en un acto de filantropía televisado a nivel nacional era una bofetada de una elegancia insoportable. Y la mención de la becalia de Pátzcuaro fue la sal en la herida. Cuando colgué, mi primera llamada no fue a mis abogados para celebrar. Fue a mis directores en San Miguel y la Riviera Maya. Las inspecciones y auditorías se detendrán en las próximas 24 horas, les aseguré. Federico Montemayor es muchas cosas, pero no es estúpido. Sabe que si da un paso más, lo crucificaré en la plaza pública. Y así fue. A la mañana siguiente, todas las órdenes de inspección fueron retiradas, citando errores administrativos. Las cuentas bancarias fueron descongeladas. El ataque había cesado tan abruptamente como había comenzado. Pero la victoria más significativa no fue esa. Fue la llamada que recibí esa misma tarde de tío Arturo. Aurelia, dijo. Su voz sonaba extraña, una mezcla de tristeza y algo más. Tengo que contarte algo. Adrián Montemayor acaba de irse de aquí. ¿Adrián? ¿En tu casa? ¿Qué quería? Quería hablar. Quería disculparse, no por sus padres, por él mismo, por su silencio, por su cobardía. Arturo hizo una pausa. Y me dijo que había confrontado a Renata. Le preguntó directamente si ella sabía que eras la dueña de todo cuando lo excluyó. Y ella, Aurelia, ella no pudo negarlo. Mi corazón se detuvo por un instante. Él me dijo que la miró y ya no reconoció a la mujer de la que se había enamorado. Vio a alguien hueco, a alguien que había cambiado sus valores por un apellido. Arturo suspiró. No sé qué pasará con ellos, sobrina, pero esa boda, si es que llega a ocurrir, ya no será una celebración, será una farsa. Colgué el teléfono y por primera vez desde que todo comenzó, me permití llorar. No de dolor, sino de una extraña mezcla de tristeza y liberación. Había ganado la guerra contra Federico, pero en el proceso había visto la prueba final de la profundidad de la traición de mi hija. No había sido un error impulsivo, había sido una elección consciente y cruel. Y esa verdad, más que cualquier inspección gubernamental, era la herida más profunda de todas. La sentencia no había sido dictada por mí en una llamada telefónica, sino por la propia Renata, en el momento en que eligió la imagen sobre el amor. La revelación de que yo era la propietaria de todo el entramado de la boda no solo desarmó a Federico Montemayor, también actuó como un reactivo químico, revelando las verdaderas naturalezas de todos los involucrados, especialmente la de la pareja en el centro de todo. La grieta entre Adrián y Renata, que había comenzado como una fisura fina, se convirtió en un abismo. Adrián Montemayor había crecido en una burbuja de privilegio, un mundo donde los problemas se resolvían con una llamada telefónica y las emociones se mantenían cuidadosamente controladas. Su debilidad no era malicia, sino pasividad. Había permitido que su madre dictara cada aspecto de su vida, incluida su boda, y había aceptado la exclusión de su futura suegra con un encogimiento de hombros, viéndolo como un pequeño e incómodo precio a pagar por la paz familiar.
pero la brutalidad de la verdad lo sacudió hasta la médula. La confrontación, según supo después Arturo, fue devastadora. Ocurrió en el lujoso apartamento de Polanco que yo le había regalado a Renata. Adrián llegó después de la desastrosa llamada de su padre conmigo. Encontró a Renata probándose velos, ajena a la guerra que se libraba en su nombre. ¿Lo sabías?, preguntó él sin preámbulos, su voz desprovista de su habitual suavidad. Renata se giró, sorprendida por su tono. ¿Saber qué, mi amor? Que tu madre es la dueña del hotel, del catering, de todo. ¿Lo sabías cuando le enviaste ese mensaje? La cara de Renata perdió todo su color. El velo de seda se deslizó de sus dedos y cayó al suelo como un fantasma. El silencio fue su respuesta. «Dios mío», susurró Adrián, pasándose una mano por el pelo. «¿Lo sabías? Dejaste que la mujer que estaba pagando por tu fantasía de princesa se enterara de que no estaba invitada por un mensaje de texto». Se rió, una risa amarga y hueca. «Y yo que pensaba que mi madre era la cruel». «Tú no lo entiendes», exclamó Renata, su voz temblando. «Tu madre me presionó. Dijo que tu familia nunca me aceptaría si mamá estaba allí. Lo hice por nosotros». «¿Por nosotros?», replicó Adrián, su voz subiendo de volumen por primera vez. «¿O lo hiciste por ti, por tu desesperada necesidad de convertirte en una Montemayor? Dejaste que mi madre te manipulara, usaste el dinero de tu madre y me mentiste a mí. Has construido toda nuestra relación sobre una base de engaño y ambición». La miró, pero, como Arturo me había dicho, la veía de manera diferente. Ya no veía a la mujer glamorosa y segura de sí misma, veía a una impostora, a alguien tan inseguro de su propio valor que estaba dispuesta a vender a su propia madre por un apellido. «Mi padre admira a tu madre», dijo Adrián, su voz ahora más tranquila pero cortante. «A pesar de todo el teatro, la respeta, la ve como una igual, una constructora. ¿Y tú? La ves como un cajero automático con malos modales». Se acercó a la puerta. Necesito pensar si quiero casarme con la mujer que veo frente a mí ahora mismo». Se fue dejando a Renata sola en medio de su apartamento de lujo, rodeada de cajas de diseñador y un velo arrugado en el suelo. La había despojado de su última defensa, la ilusión de que todo lo que había hecho, lo había hecho por amor. Adrián, en su debilidad, había encontrado un atisbo de su propia integridad, y al hacerlo, le había mostrado a Renata el reflejo de lo que realmente era. La grieta ya no podía ser reparada. El respeto, una vez perdido, es casi imposible de recuperar. La boda, si es que todavía existía, se había convertido en una obligación contractual, no en una unión de amor. Y Renata, que había luchado tanto por su imagen, se encontró completamente sola, con la única compañía de su propia traición. La conferencia de prensa fue el fósforo que encendió la pradera. Mi historia, aunque contada de forma anónima y elegante, era demasiado jugosa para que la prensa la ignorara. El expediente que mi equipo distribuyó, lleno de datos y cronologías, era un mapa del tesoro para cualquier periodista de investigación con ambición. Y el periodismo en México, aunque a veces peligroso, tiene un apetito insaciable por exponer la hipocresía de los poderosos. El primer artículo apareció 2 días después en uno de los periódicos de mayor circulación nacional. El titular era una obra maestra de la insinuación. «Guerra de titanes, abuso de poder en el paraíso hotelero». El artículo detallaba, sin nombrar a nadie, la historia de una reconocida empresaria que, tras un desacuerdo familiar, se había convertido en el blanco de una campaña de intimidación gubernamental orquestada por un influyente magnate del norte del país.
El artículo citaba la repentina y sospechosa cancelación de inspecciones y auditorías justo después de que la empresaria amenazara con el asunto. Fue suficiente. La élite empresarial y política del país sabía exactamente de quiénes estaban hablando. Los teléfonos en los clubes de golf y en los restaurantes de lujo de Monterrey y la Ciudad de México empezaron a sonar. El nombre Montemayor, antes sinónimo de poder y prestigio, ahora se susurraba con una mezcla de schadenfreude y temor. Pero la verdadera bomba la soltó una joven y audaz bloguera de sociales, conocida por su falta de pelos en la lengua y sus fuentes impecables dentro de la alta sociedad. Su fuente, probablemente un empleado descontento del hotel o un invitado a la fiesta de compromiso, le filtró la historia completa. Y ella no tuvo la discreción del periódico. Su publicación, titulada Exclusiva, La boda maldita, cómo Renata Vargas cambió a su madre por un apellido y perdió todo, se volvió viral en cuestión de horas. El post detallaba todo el mensaje de texto, el desprecio de Isadora, el regalo rechazado, la cancelación del hotel propiedad de la madre y la humillación final de los Montemayor. Incluía capturas de pantalla anónimas de conversaciones y testimonios de proveedores. Era un relato devastador, escrito con el tipo de detalle íntimo que solo un testigo presencial podría proporcionar. El efecto fue cataclísmico. La historia saltó de los blogs a las redes sociales. #Lady Montemayor y #Aurelia la Reina se convirtieron en trending topics en Twitter. La gente compartía la historia, comentaba, creaba memes. Mi imagen, la de la madre traicionada que se defendió con clase y filantropía, me convirtió en una heroína popular. La de Renata y los Montemayor, en cambio, se convirtió en la de los villanos de una telenovela. Isadora Montemayor, que vivía para la aprobación social, se vio condenada al ostracismo. Sus amigas de la alta sociedad dejaron de contestar sus llamadas. El club de caridad que presidía le pidió amablemente que tomara una licencia. Federico, por su parte, se vio obligado a emitir un comunicado negando cualquier conflicto de intereses y alabando la sana competencia, una declaración que nadie creyó y que solo añadió leña al fuego. Pero el golpe más duro fue para Renata. Su cuenta de Instagram, antes un escaparate de lujo y felicidad curada, se inundó de comentarios venenosos. Malagradecida, vendepatrias, la hija que ninguna madre merece. Se vio obligada a privatizar su cuenta, a esconderse del mundo que tanto había anhelado conquistar. La bomba mediática había logrado lo que ninguna discusión o confrontación podría haber hecho. Había despojado a los Montemayor de su arma más preciada, su imagen. Los había expuesto como lo que eran, personas arrogantes y clasistas, cuya supuesta elegancia era solo una fina capa que ocultaba un núcleo de crueldad. Y había expuesto a Renata no como una víctima de las circunstancias, sino como una cómplice activa de su propia ruina moral. Yo no participé en nada de esto. Me mantuve en silencio, en mi casa de Valle de Bravo, cuidando mi jardín. No sentía alegría por su caída. Sentía una profunda tristeza. Pero también sentía la extraña justicia del universo. Habían intentado controlarlo todo, desde la lista de invitados hasta las agencias gubernamentales. Pero se habían olvidado de la fuerza más poderosa e incontrolable de todas, la verdad. Y la verdad, una vez liberada, es un incendio que nadie puede apagar. Acorralados por el escándalo público y la desaprobación de su propio círculo, los Montemayor tomaron una decisión desesperada. Cancelar la boda por completo habría sido una admisión de derrota, una humillación final que su orgullo no podía soportar. Así que optaron por lo que consideraron la única salida, seguir adelante, pero en una versión reducida,
casi clandestina del evento. Una forma de salvar las apariencias, aunque ya no quedara mucho que salvar. La boda tuvo lugar una semana después de la fecha original, no en un palacio colonial, sino en el salón de eventos del club de campo al que pertenecían. Un lugar elegante, sin duda, pero genérico, impersonal, desprovisto de toda la magia y el significado que el Hotel Alma de San Miguel representaba. Era un lugar para juntas de accionistas y bailes de debutantes, no para una unión de almas. La lista de invitados se redujo drásticamente. De los 500 invitados originales, apenas asistieron 100. Muchos usaron el cambio de fecha y lugar como una excusa conveniente para declinar. Otros, más directos, simplemente no querían ser asociados con el escándalo. Los que asistieron lo hicieron más por obligación o por curiosidad morbosa que por afecto genuino. La atmósfera, según me contó después una fuente anónima, no era de celebración, sino de tensión. El aire estaba cargado de susurros y miradas de soslayo. Renata caminó por el pasillo improvisado sobre la alfombra beige del salón. Llevaba el mismo vestido de diseñador de alta costura, una creación que costaba más que un coche de lujo. Pero el vestido, diseñado para un escenario grandioso, parecía fuera de lugar en ese entorno anodino. Parecía un disfraz. Me contaron que estaba hermosa, con el maquillaje impecable y el peinado perfecto, pero que su sonrisa era una máscara frágil que no lograba ocultar el pánico en sus ojos. Parecía una muñeca de porcelana a punto de romperse. Adrián la esperaba en el altar improvisado, junto a un arco decorado con flores que parecían haber sido compradas en el supermercado. Su rostro era una máscara de estoicismo. No había rastro de la alegría o la emoción de un novio. Parecía un hombre cumpliendo una sentencia. Durante toda la ceremonia apenas la miró. Sus ojos estaban fijos en un punto en la distancia, como si deseara estar en cualquier otro lugar. La ceremonia fue breve, casi apresurada. El oficiante, un juez amigo de la familia, leyó los votos con la monotonía de quien lee un informe financiero. No hubo lecturas emotivas, no hubo música en vivo, solo un silencio incómodo, roto por la tos ocasional de algún invitado. Cuando llegó el momento del sí acepto, la voz de Renata fue apenas un susurro. La de Adrián fue firme, pero fría. El beso fue corto, casto, un simple roce de labios que carecía de toda pasión. Fue el beso de dos extraños sellando un contrato. La recepción fue aún más deprimente. Una pequeña banda tocaba música de fondo que nadie escuchaba. Los canapés circulaban en bandejas de plata, pero pocos tenían apetito. Isadora y Federico Montemayor se movían entre los invitados con sonrisas forzadas, tratando de fingir una normalidad que no existía. Pero la tensión era palpable. Era como asistir a un funeral elegantemente vestido. Nadie bailó el primer baile, nadie pronunció discursos conmovedores. La mayoría de los invitados se marcharon después de 1 hora, dejando el salón medio vacío, con mesas llenas de copas de champán sin tocar. Renata había tenido su boda. Tenía el vestido, el marido, el apellido, pero había perdido todo lo demás. Había querido una boda de cuento de hadas, y en su lugar había tenido una boda fantasma, una celebración hueca habitada solo por los espectros de sus propias malas decisiones. Había sacrificado a su madre por una imagen, y al final no le quedaba ni madre ni imagen, solo un salón vacío y el eco de un sí acepto que sonaba más a una condena que a una promesa. Pasaron 2 semanas después de la boda fantasma. 2 semanas de un silencio casi absoluto por parte del mundo exterior. El escándalo mediático se había calmado, reemplazado por nuevas noticias, nuevos dramas.
La vida, como siempre, seguía adelante. Yo había encontrado un nuevo ritmo, una nueva paz. Los días los dedicaba a la fundación, revisando solicitudes de becas, entrevistando a candidatas por videoconferencia. Sus historias de lucha y sus sueños ambiciosos eran un recordatorio constante de que el mundo estaba lleno de bondad y potencial. Las tardes eran para mi jardín, para mis libros, para la compañía tranquila de tío Arturo. Había decidido no volver a activar el número de Renata. La paz que había encontrado era demasiado preciosa para arriesgarla. Sin embargo, una noche, mientras me preparaba para dormir, vi que tenía una notificación de mensaje de voz en mi teléfono de trabajo. Era de un número desconocido. Normalmente lo habría borrado sin escucharlo, pero algo, una intuición, me dijo que lo escuchara. Pulsé el botón de reproducción y me llevé el teléfono a la oreja. Al principio, solo hubo silencio, roto por el sonido de una respiración temblorosa, entrecortada. Luego, una voz que apenas reconocí, despojada de toda su arrogancia, de toda su confianza. Era la voz de mi hija, pero sonaba como la de una niña perdida. «¿Mamá?» El susurro era tan bajo que tuve que subir el volumen. Sé que probablemente no escucharás esto, o que lo borrarás. Y lo entiendo. Tienes todo el derecho. Hubo una larga pausa, llenada por un sollozo ahogado. Estoy en mi luna de miel. Se rió, pero el sonido fue horrible, un sonido roto y sin alegría. Estamos en un resort de lujo, en Punta Mita. Es hermoso. El tipo de lugar que a ti te encantaría. El tipo de lugar que tú construirías. Otro sollozo. Adrián y yo apenas nos hablamos. Duerme en el otro sofá. Pasa los días en el campo de golf. Creo que me odia. Su familia me culpa de todo, de la humillación. Dicen que he manchado su nombre para siempre. La voz se quebró por completo. Estoy tan sola, mamá. Nunca me había sentido tan sola en mi vida. Estoy rodeada de lujo, de todo lo que siempre dije que quería, y me siento vacía, hueca. Todo es una mentira. Mi matrimonio es una mentira. Escuché. Mi corazón era un nudo apretado en mi pecho. Cada palabra era una confesión, un reconocimiento de la catástrofe que ella misma había creado. He estado pensando en todo, en el rebozo, en la cena, en cómo te miraba, en cómo te dejé sola. Y no hay excusa, no la hay. Estaba tan asustada, tan desesperada por ser una de ellos. Y en el proceso me convertí en alguien que no reconozco, alguien que tú no criaste. El mensaje de voz se acercaba al final. Su voz era apenas un hilo. Anoche soñé contigo. Estábamos en la cocina de la casa de Valle, haciendo tamales, como cuando era pequeña, y me sentí tan segura, tan en casa. La última parte fue casi inaudible. Mamá, perdón, lo arruiné todo. Por favor. Te necesito. El mensaje terminó. La línea quedó en silencio. Me quedé sentada en el borde de mi cama, en la oscuridad, con el teléfono apretado en mi mano. Las lágrimas corrían por mis mejillas, lágrimas que no eran de ira ni de triunfo, sino de un dolor profundo y antiguo. El dolor de una madre que escucha el sufrimiento de su hija. Había llegado a su punto más bajo. Había perdido todo lo que creía importante y finalmente se había dado cuenta de lo que realmente importaba. Y en su desesperación había vuelto a mí. Pero la pregunta que flotaba en el aire silencioso de mi habitación era, ¿qué quedaba de mí para ella?
¿Podía una madre, después de ser tan profundamente herida, simplemente abrir los brazos y sanar las heridas de su verdugo? No tenía la respuesta. Guardé el mensaje de voz. No lo borré. Lo escuché una vez más al día siguiente, y de nuevo al siguiente. Cada vez, la voz rota de Renata resonaba en mi interior, una súplica que ponía a prueba cada fibra de mi ser. Una parte de mí, la madre, la que la acunó en sus brazos y curó sus rodillas raspadas, quería correr a su lado. Quería llamarla, decirle que todo estaría bien, que juntas podríamos arreglarlo. Pero otra parte de mí, la mujer que había sido humillada, la que había hecho una promesa en un lecho de muerte, se resistía. Sabía que volver a entrar en su vida en ese momento de crisis sería repetir el mismo patrón de siempre. Yo sería la salvadora, la que arregla los problemas, la que limpia el desastre. Y ella aprendería, una vez más, que no hay consecuencias reales para sus acciones, porque mamá siempre estará allí para amortiguar la caída. El perdón, me di cuenta, no era el problema. En mi corazón ya la había perdonado. Era mi hija, y el amor de una madre es una fuerza irracional y persistente. El problema era la confianza. El problema eran los límites. ¿Cómo podía volver a dejarla entrar sin traicionarme a mí misma? La respuesta no estaba en ella, estaba en mí. Y la encontré, no en la soledad de mi casa, sino en el bullicio de mi oficina, rodeada del trabajo que me daba propósito. 2 semanas después de recibir el mensaje, se celebró la primera reunión del Consejo de la Fundación Javier Vargas. Tío Arturo estaba allí, junto con otros académicos y empresarios respetados que habían accedido a formar parte del proyecto. Pasamos la mañana revisando las primeras 100 solicitudes de becas. Las historias de esas jóvenes eran sobrecogedoras. Chicas de pueblos remotos, con calificaciones perfectas y sueños gigantescos, que luchaban contra la pobreza, las expectativas familiares y la falta de oportunidades. En cada una de ellas veía un reflejo de mí misma. Veía a la joven Aurelia, con las manos manchadas de masa y la cabeza llena de ideas, soñando con un mundo más grande que el mercado de su pueblo. Al final de la reunión, firmamos el acta constitutiva de la fundación. Era un documento legal, lleno de jerga y cláusulas, pero para mí era mucho más. Era una declaración de principios. Era la materialización de la promesa que le hice a Javier. Al estampar mi firma en ese papel, sentí que estaba firmando mi propia declaración de independencia. Esa tarde no fui a mi jardín. Fui al hotel de la Ciudad de México. Subí a la suite presidencial, la que tenía una vista panorámica de toda la ciudad. Me quedé de pie junto al ventanal, mirando el mar de luces que se extendía hasta el horizonte. Cada luz, una vida, una historia, un sueño. Mi mundo era mucho más grande que el pequeño drama de una boda arruinada. Tomé mi teléfono. No busqué el número de Renata. Busqué el de Elena. Elena, dije. Mi voz era clara y tranquila. Quiero que le envíes un paquete a mi hija, a su apartamento en Polanco. No una carta. Quiero que le envíes los expedientes de las 10 finalistas de la beca Javier Vargas. Incluye sus fotos, sus ensayos, sus historias, y adjunta una sola nota. ¿Qué debe decir la nota, señora? Debe decir: el mundo es grande, Renata, y está lleno de mujeres que luchan por construir, no por aparentar. Cuando estés lista para ser una de ellas, sabrás dónde encontrarme. Colgué el teléfono. Esa era mi respuesta. No era un portazo, pero tampoco era una puerta abierta de par en par. Era una invitación a crecer, a cambiar, a encontrar su propio valor no en un apellido, sino en sus propias acciones. Ya no iba a rescatarla.
Le estaba ofreciendo un mapa para que aprendiera a rescatarse a sí misma. Era el acto de amor más difícil y más verdadero que jamás había hecho por ella. El tiempo, ese gran sanador, pasó. No borró las cicatrices, pero les quitó el dolor agudo, convirtiéndolas en un recordatorio silencioso de las batallas libradas. 1 año después de la boda fantasma, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca antes había conocido. La Fundación Javier Vargas era un éxito rotundo. Las primeras 10 becarias estaban prosperando en sus universidades, y sus cartas de agradecimiento, llenas de esperanza y gratitud, eran el combustible que alimentaba mi espíritu. Me había mudado de la casa de Valle de Bravo. Era demasiado grande, demasiado llena de fantasmas. Compré un apartamento más pequeño pero elegante en La Condesa, con una terraza llena de macetas donde podía seguir cuidando mi jardín en miniatura. Estaba más cerca de la acción, de mis hoteles, de la fundación. Estaba más cerca de la vida. No había vuelto a hablar con Renata. Fiel a mi palabra, no la busqué. La pelota estaba en su tejado. Supe, a través de tío Arturo, que su matrimonio con Adrián había terminado 6 meses después de la boda. Fue un divorcio silencioso y rápido. Aparentemente, la ausencia de respeto había sido un veneno que ninguna terapia de pareja pudo curar. Ella se quedó con el apartamento de Polanco. Había vendido su coche de lujo y vivía una vida mucho más discreta, alejada de los focos de la sociedad que tanto había cortejado. Trabajaba por primera vez en su vida en una galería de arte, un trabajo de verdad con un sueldo y un horario. Estaba, según Arturo, encontrándose a sí misma. Un día, mientras presidía la ceremonia de entrega de la segunda generación de becas, vi una figura familiar al fondo del auditorio. Era Renata. Estaba más delgada, vestida con sencillez, sin joyas ni maquillaje ostentoso. No intentó acercarse, no interrumpió, simplemente se quedó allí, de pie, escuchando las historias de las nuevas becarias. Cuando nuestras miradas se cruzaron por un instante a través de la multitud, ella no sonrió, simplemente asintió, un gesto casi imperceptible, y luego se marchó antes de que terminara el evento. 2 semanas después, recibí una carta en mi apartamento. El remitente era ella. Dentro no había una disculpa florida ni una súplica desesperada. Había una sola hoja de papel y una fotografía. La nota decía: «Mamá, se llama Javier. Pensé que debía saberlo. Nació la semana pasada. Está sano. Y tiene los ojos de su abuelo. No te pido que me perdones. Solo te pido, si algún día puedes, que le cuentes la historia de dónde viene su nombre. Se merece conocer al hombre que fuiste capaz de amar tanto. Renata». La fotografía era de un bebé recién nacido, envuelto en una manta de algodón, durmiendo plácidamente. Era pequeño, perfecto. Y sí, incluso en esa pequeña carita arrugada pude ver un eco de mi Javier. Me senté en mi terraza, con la carta y la foto en mi regazo, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de un ciclo que se cerraba, de una vida que comenzaba. No sabía qué depararía el futuro. No sabía si podríamos reconstruir los puentes que ella había quemado. El camino sería largo y requeriría mucho más que una simple fotografía. Pero mientras miraba la imagen de mi nieto, supe que había hecho lo correcto. Había elegido la dignidad sobre la conveniencia, los principios sobre la paz a cualquier precio. Había protegido mi legado, mi alma, y, en el proceso, le había dado a mi hija la única cosa que realmente necesitaba, la oportunidad de empezar de nuevo, por sí misma. Dejé la foto sobre la mesa, junto a mi inseparable taza de Talavera. La historia de Javier, la historia de Aurelia, la historia de resiliencia y autorrespeto sería contada.
Y quizás, solo quizás, algún día habría una tercera silla en esa terraza esperando a alguien que finalmente había aprendido el verdadero significado del hogar. Poner límites, aunque duela, ¿no es la forma más pura de amor? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?